Bueno, pues ya vamos a... Oh, Recording in Progress. Recording in Progress. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto. En este amanecer todavía nos encontramos en la coordenada Matlacli, Guancesi, Pacli, pero hoy vamos a dar lectura aquí en Tlapohuilla, Ser de Anáhuac, al Tonali, Matlacli, Guanome, Ejecatl, que es 12 viento, nada más y nada menos que 12 viento. Un tonali precioso como todos los tonalis, ya saben, vamos a descubrir hoy aquí en Tlapohuilla los que integramos el equipo de Caltonac y todas las personas que amablemente hacen el favor de acompañarnos en esta lectura en vivo, pues vamos a descubrir qué nos tiene preparado este tonali para hoy, qué actividades, qué cargas energéticas a través del tona. Y para dar esa lectura puntual, estamos aquí todos los de Caltonac. En primer lugar, a mi compañera Lili, le doy la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Lili? Buenos días, bienvenida. Gracias, feliz día a todos. Feliz día. Y en segundo lugar también recibir a mi compañero Gerardo. Gerardo, muy buenos días, bienvenido, gusto saludarte. Hola Rolando, muy buenos días. Bienvenidos también todos buenos los que días. nos están acompañando el día de hoy. Así es, pues ya estamos todos listos y deseosos de comenzar esta lectura, así que te cedo la palabra, procedamos a la lectura del tonal. Muy bien, pues aquí vamos entonces. Voy a compartir mi pantalla y damos inicio a la lectura. Bienvenidos a los que nos acompañan en Zoom, los que nos acompañan en Facebook y a los que nos van a ver en diferido por YouTube un poquito más tarde. Sean todos bienvenidos y aquí estamos una vez más con Tlapohuilla, Ser de Anáhuac. Vamos a iniciar, como siempre, ubicándonos en el contexto de la trecena C o Somatli, la trecena regida por la señora Tlazolteotl y por Tepeyoloctli, ambos en sus versiones más guerreras. Y bueno, pues una trecena que ya estamos muy cerquita de culminar. Ya estamos muy cerca del final. Ahora sí ya cubrimos casi la trecena completa. Estamos en esa coordenada que pueden ver ahí enmarcada en color azul a la derecha de la pantalla, en la coordenada Matlaclihuan Ome Ejecatl, lo que es lo mismo 12 viento. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a ubicarnos dentro del Tonalámatl, del Códice de Borgia, del Amoxtli Borgia. Tenemos precisamente que ya estamos casi también al final de la lámina número 6. Porque recuerden que esta Tonalámatl se despliega por trecenas, así que bueno, la trecena está por finalizar. Estamos por finalizar también una vuelta en esa parte del documento. Y esas son las imágenes que vamos a analizar básicamente el día de hoy. Vamos a comenzar, como siempre, por Ejecatl, por el glifo, que es la parte más evidente. Si se fijan, aquí aparecen los glifos, no aparecen los números, pero a la hora de que tenemos que mostrar el tonali de manera aislada, sin su contexto, es necesario poner el número para saber exactamente en qué coordenada y en qué posición dentro de la trecena nos estamos ubicando. Así que aquí está, 12 viento, Matlaclihuanomi Ejecatl. Ejecatl representa el viento, no solamente el viento como algo así tan sencillo, tan tajante, sino que es todo aquello que precisamente tiene esa cualidad o consistencia espirituosa. El viento, los vapores, todo aquello que se transporta también mediante la atmósfera y todo aquello que se transporta mediante el aire particularmente, por ejemplo, el sonido, la voz, la música, todo aquello que lleva el viento, que el viento transporta también, es parte también del ámbito de Hecatl. Evidentemente, al tener a la música y a la voz como parte de sus ámbitos, tiene que ver también con la comunicación, es decir, con la forma en la que las personas se comunican y la comunicación, pues en general. Los animales también se comunican mediante sus propios lenguajes. El que no los comprendamos no significa que no sean lenguajes, sencillamente pues, que no tenemos la capacidad de poderlo comprender a cabalidad, pero sabemos que los animales también se comunican, inclusive también las plantas y el mundo vegetal, al parecer, también tiene sus propias formas de comunicación. Así que toda esta parte de la naturaleza que tiene que ver con los vientos, con los flujos vaporosos, intangibles, que se transportan mediante el aire, la comunicación, la palabra, la música y todo esto es el ámbito de Hecatl. Evidentemente también tiene que ver con
aliento de vida. Aquello que nos penetra en nosotros mediante el aire, ese oxígeno que penetra en nosotros, oxígeno que por cierto ya viene tonado, el aire también se ve afectado por el tona, es decir, por la energía que el sol y los más astros también cargan al viento, entonces esa carga también entra en nosotros, ¿sí? Al mismo tiempo que estamos obteniendo aire, obtenemos oxígeno y otra forma de obtener el tono también es mediante el aire, porque sabemos que sin el aire, pues sí, no podemos vivir más que unos pocos minutos. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con Ejecatl como glifo del viento. Y las demás cualidades que vienen con Ejecatl vienen directamente relacionados con su regente. En este caso, su regente es nada menos que el señor Ejecatl Quetzalcóatl. Y lo enunciamos así porque en este caso vemos a Quetzalcóatl portando la máscara de Ejecatl. Se piensa o podemos llegar a pensar en algún momento que van a estar siempre relacionados. Lo cierto es que no. La máscara de Ejecatl la portan a veces diferentes personajes. Quetzalcóatl, vamos a decirlo así, es uno de los más notorios y los que casi siempre están relacionados eh, uno a uno con Ejecatl. Lo cierto es que otros personajes también pueden portar la máscara del viento, la máscara de Ejecatl, y bueno, pues en este caso sí es Quetzalcóatl en su advocación de Ejecatl Quetzalcóatl quien está portando esta máscara. Pero quería hacer la aclaración porque no siempre lo vamos a ver de esa misma manera. Sabemos que los númenes, la forma en la que se representan aquí en Anáhuac, pues tienen una variedad muy grande porque lo que estamos combinando son atributos y cualidades para ir creando discursos y temáticas diversas de acuerdo a los contextos en los que están funcionando estas imágenes, su juxtaposición, sus contextos, todo tiene que ver para poder interpretar cada una de estas imágenes y saber a quién estamos viendo, qué labor está jugando, qué papel está jugando dentro de las escenas y finalmente, pues, qué está representando. Así que aquí tenemos a Ejecatl con la máscara del viento, por lo tanto, Ejecatl Quetzalcóatl, mostrándonos todos sus atributos característicos. Recordemos que Quetzalcóatl es el dador, el creador del ser humano en los mitos. Él es el quien, con los huesos que consigue en el Mictlán, que heroicamente consigue en el Mictlán, y luego mezclados con su propia carga vital, ¿sí? Él otorga una parte de esa mezcla que él hace después de haber molido aquellos huesos, parte de él también lo deposita junto con esos huesos, crea una materia con la que crea el ser humano que existe actualmente. Nosotros somos parte de esa humanidad a la que Quetzalcóatl le dio vida. Además, Quetzalcóatl, también recordemos, si Hecatl es quien transporta las palabras y quien transporta involucrado en la comunicación, bueno, pues Quetzalcóatl es también quien le otorga al ser humano la capacidad de pensar, el raciocinio y sobre todo también el conocimiento de la naturaleza y la forma en la que va a ocupar ese conocimiento de la naturaleza. Muy interesante porque es muy enfático que Quetzalcóatl le da al hombre no solo la inteligencia, sino los datos del conocimiento de la naturaleza. Él le otorga al ser humano la cuenta del tiempo, le otorga el Tonalpohualli, le otorga la capacidad de escribir mediante pinturas y dibujos, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que tenga que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con toda esta capacidad del ser humano para descubrir, para desarrollar su entorno, para poderlo explotar y poderlo manipular, también es algo que Quetzalcóatl otorga y que en este día, en esta coordenada, pues evidentemente también viene como parte de las temáticas y de los atributos que debemos mencionar como parte de la coordenada Matlaclihuanome Hecatl, y que le vienen directamente del signo. Así como Tezcatlipoca es el guerrero arquetípico, Quetzalcóatl es el oficiante arquetípico, lo cual
nos hace pensar también que es el que nos enseña el ritual, la forma de ejercer la ritualidad en la vida para dar ese corte al flujo temporal y convertir el tiempo en ese tiempo sagrado, en ese tiempo que nos conecta con otro tipo de entidad que somos. Me parece muy importante mencionar que desde la parte cosmogónica que narra la Moshli Borgia, desde el principio precisamente lo que se origina en ese primer acto sacrificial de los númenes creadores de todo, eso lo pueden ustedes apreciar si revisan la lámina 29 del Borgia. Lo primero que se origina son unos flujos serpentinos con la máscara de Hécatl, de los cuales, por si fuera poco, brotan además unos Hécatl ya más humanizados, con piernas y brazos. Y Hécatl estará presente a lo largo de todas las escenas que siguen. Por ejemplo, en la escena cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca acuden ante Yohualtecutli y le piden el bulto para crear el ámbito humano, portan también, en este caso, Tezcatlipoca, que está aquí a mis espaldas, porta la máscara de Hécatl en esa ocasión, haciendo válido esto que comentaba hace un momento Gerardo, decir que muchos de estos atributos que vemos en los númenes son prácticamente transitorios y dependen a veces mucho de lo que se quiere expresar en ese personaje. No es común ver a Tezcatlipoca con la máscara de Hécatl, sin embargo, en esa escena que es primordial, la vemos. Y en la parte que continúa en esa escena, cuando finalmente abren ese bulto que provoca una explosión y esa explosión genera todo el plano, el ámbito humano, justamente la desembocadura de esa explosión tiene la forma de Hécatl, más allá de que el mismo Tezcatlipoca, que es el que abre el bulto, tiene la máscara de Hécatl. El final de esa explosión, el flujo que conduce a esa explosión es precisamente serpentino, y al final de esa parte serpentina está Hécatl, lo cual nos indica que está hablando efectivamente de un fluido. El viento entonces se asume como un fluido que procede desde esa emanación primigenia y que desde entonces no ha dejado de estar presente para hacer posible la vida, para ser parte de la vida, porque recordemos que también el viento, si hay aire, no es posible que exista, no es posible que en su mayor dimensión necesitamos el aire para que ese fuego exista y se haga posible esa manifestación del calor y del tona. También algo que siempre pienso cuando veo a Hécatl, cuando pienso en Hécatl como viento, es la posibilidad de la música, esa música que es tan importante y que también está presente y que, por cierto, en esa escena que les describía y que los invito a que la vayan a buscar en las láminas centrales de la Moshli Borgia, precisamente lo que circulan a través de ese flujo que explota entre muchos otros objetos son precisamente flautas y instrumentos de viento. Que también me remiten constantemente a Hécatl. Así que el viento como objeto primordial, como elemento primordial para la vida, está presente hoy aquí y además es nada menos que el segundo, por todo lo que representa precisamente, ¿no? Vemos ahí además en esta imagen principal, bueno, un detalle muy interesante que me gusta también, que tiene su pequeño colmillo ahí, Hécatl, tanto la imagen que corresponde al tonali de hoy como esta imagen que vemos representando a todo el signo de Hécatl, tiene su colmillito ahí, indicándonos que también una cierta, recordemos que los colmillos aparecen en ciertos seres, ¿no? Que tienen alguna ferocidad. A mí me hace pensar también en eso, en que el viento también es feroz a veces el viento. Y tiene ese ojo proyectado, porque también está implicado con esos dones de la vista, porque finalmente el viento es etéreo y representa todo eso que no se ve necesariamente, pero que está ahí. Y hay muchas cosas en este plano que existen, pero que no se ven a simple vista y que hay que tener un poco de curiosidad y de trabajo para poder observarlas. Eso es precisamente también lo que refleja Quetzalcóatl. Como oficiante arquetípico, es el que también impone esa disciplina para aprender, para depurar al ser humano. Él es la depuración del ser humano. Lo tenemos que ver como un referente hoy, como un espejo en el cual nos podemos reflejar. Nosotros contenemos su esencia. Por eso es que seres humanos que en el pasado lograron su mayor nivel o que sobrepasaron la media de la humanidad, se les daba ese nombramiento, ese título, se les daba el nombre de Quetzalcóatl porque habían alcanzado una depuración
superior a la media. Pero Quetzalcóatl en este caso aparece personificado como Ejecatl Quetzalcóatl, aportando esos atributos primigenios en el ser arquetípico que nos da la depuración. Además, tenemos ese tocado que siempre me hace pensar en esa luz que rasga la negrura, su tocado, si ustedes observan ahí, tiene unas plumas de color rojo. Esas plumas de color rojo están atravesando la parte oscura con ojos estelares. Es precisamente esa posibilidad que Quetzalcóatl nos da de, con la luz que él implica, atravesar toda esa oscuridad y poder iluminarla y poder ver dentro de ese gran espectro que es la existencia, con esa luz que representa ese rojo, que es la energía, pero que también es la energía que precisamente se manifiesta en nosotros a través de conciencia. Y esa conciencia es la que nos permite iluminar, lo he explicado de esa forma alguna vez, a mí me resulta accesible entenderlo así, como cuando vas en una carretera de 5,000 carriles y que tú vas en un carril y tienes esa luz que te va iluminando una parte de ese carril, incluso trabajando los principios del Tonalámatl a través de la inspiración de Quetzalcóatl y también de Tezcatlipoca. Nuestro rango, nuestra forma de iluminar esa carretera se puede ampliar muchísimo y tener acceso a mucha más información. Además, tenemos en la imagen superior algo muy elocuente, que es una serpiente de coral que está representando directamente en el flujo serpentino el tona, la energía primigenia, la energía vital, está representada ahí en esa serpiente, pero además esa serpiente está adornada con un tocado de plumas de quetzal, que también nos hace pensar en el Quetzalcóatl, en una representación también de una serpiente hermoseada, una serpiente bella, una serpiente, imagínense que está transportando esa energía, ese flujo vital, pero que está siendo punzada. Y eso me lleva directamente al sacrificio que hace Quetzalcóatl a la hora de punzarse. Él se punza el miembro, se punza el falo para poder tener una expulsión de sangre y rociarla con ella los huesos, una forma metafórica de decirlo, y con ese sacrificio que hace Quetzalcóatl y que hace sangrar su miembro, los huesos se humedecen, el polvo de los huesos se humedece y surge el ser humano. Pero además vemos que ese flujo que está saliendo de esa punción de la serpiente a través de la lanza es florido, está lleno de flores, está rematado por flores, porque es el líquido precioso, el líquido que provee la vida. Nuestra sangre es la que nos hace vivir y es la que nos hace, que nos permite emprender acciones que trascienden, no en cuanto a nuestro ego, no en cuanto a nosotros mismos, sino que trascienden en toda la humanidad. Esa de la que precisamente a través del ego nos sentimos disociados y sentimos como individuos, pero que en realidad formamos una sola parte, un solo cuerpo entre todos los seres humanos. Y finalmente esa serpiente además te está expulsando por las fauces unos flujos que tienen esa coloración y esa textura de ocelote, tanto del clirocelote, el ocelote negro con las manchas negras, como el ocelote naranja, haciendo una representación de la nocturnidad, porque de alguna forma también recordemos que hoy estamos en esta signo que corresponde al Mictlán. Así que en este caso Quetzalcóatl está haciendo su presencia un poco más, mucho más nahuálica dentro del contexto del Mictlán, y por eso tenemos esos flujos de oscuridad. Esa sabiduría de Quetzalcóatl puede preservarse a través de nuestro paso por esas instancias oscuras, esas instancias donde tenemos que iluminarnos a través de ese conocimiento y de ese trabajo y de esa depuración que él nos enseña a través precisamente de algo que ya veremos más adelante, que hoy se va a enfatizar en esta coordenada, que es el ritual. Hoy es una coordenada muy enfocada al ritual y al sacrificio, y por eso es que también vemos al propio Hecatl portar en su oreja, junto a su oreja, una lesna de hueso, y vemos a Quetzalcóatl en su tocado rematado con esa lesna también de hueso, y vemos la punción de la serpiente, porque hoy es un día precisamente de sacrificio. Todo esto es lo que encierra esa sabiduría, esa voluntad de sacrificio para precisamente depurarnos y generar esa trascendencia, es lo que nos está indicando esta presencia de Hecatl y de Quetzalcóatl en el Tonali de hoy. Sin duda, Hecatl Quetzalcóatl es de los númenes, pues que más mitos hay también importantes sobre él, ¿no? Ahorita ya mencionaste el de la creación del hombre. Recordemos que también fue nuestro segundo sol, ¿no? En el relato de los soles cosmogónicos. Entonces, Hecatl Quetzalcóatl
Me gustó cuando hablaste de la música. Ciertamente, cuando se hace sonar el caracol, bueno, ahí estamos ya refiriendo en el mito, en el Mictlán, esa prueba que le pone Mictlantecutli de sí te doy los huesos, pero suena esta caracola. Ahí estamos viendo la presencia del sonido como generador de algo nuevo. Imagínate poner un poco de sonido en ese espacio tan silencioso y oscuro como el Mictlán, pues fue primigenio sin lugar a dudas. Y recordaba cuando dijiste la música, recordé lo de la música de las esferas, ¿no? Que, que es ese sonido que se aprecia pues, del espacio. Y cuando hablaste del tiempo, ciertamente fue Quetzalcóatl quien nos dio la cuenta, eso lo dijo Gerardo, ¿verdad? Nos dio la cuenta. Y bueno, nosotros entonces, a través de todos estos relatos que hemos leído y que vemos que hablan del origen del Semanáhuac, pues nos damos cuenta que como seres humanos somos la gran creación en primer lugar. Y en segundo lugar, somos los guardianes, los que cuidamos el tiempo, los que cuidamos esta sabiduría, somos los guardianes del tiempo. Y este cuidar, esta filosofía, pues viene acompañada de toda esa ritualidad que vamos viendo en el Tonalama. Ayer decíamos, partimos de la unidad para generar un tercero, una creación. Y hoy se nos presenta Hécat recordándonos, como decías, el aire, el oxígeno, pero también el sonido, la palabra. Entonces estamos generando también palabras y esas palabras, pues tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos en qué es lo que vamos a decir. Encontré aquí unas frases de hombres de ciencia que dicen, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Creo que vienen muy bien en esta coordenada después que estamos cerrando la de Ceci Pactli. Nikola Bueno, Tesla. exacto, que si Pactli es el símbolo, el signo número 1 y Hecate el 2. Bueno, creo que tiene razón, ¿no? Somos energía, ya lo hemos dicho, la frecuencia y la vibración se hace muy notoria aquí con Ehecat. Y Albert Einstein dice, lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan baja como para ser perceptible a los sentidos. No existe materia. Y también fíjense ahorita que estamos hablando de la creación y ayer teníamos a la pareja eh, concibiendo, ¿no? En la presencia de Tonacatecupli. Y ahorita vemos como si seguimos una narrativa, pudiera ser ese momento en que se unen las dos células y se va a generar el tercero. Eh, Le encontré esto que dice, fíjense, que tiene que ver con el sentido del oído y dice, el primer sentido que desarrollamos es el oído. El primer contacto con el lenguaje lo tenemos estando en el vientre materno. Como hemos investigado, hemos visto que los niveles de estrés y la programación de los tres cerebros tienen que ver con el lenguaje. Dice, el bebé puede oír la voz de su mamá antes de nacer y puede aprender a reconocer los patrones rítmicos de la lengua materna y algunas palabras cuando aún no posee la estructura lingüística neuronal que asociamos al lenguaje. El último sentido que se pierde es también el oído. Cuando hemos perdido los otros cuatro sentidos, o sea, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, por ejemplo, cuando se cae en estado de coma, en los estados de meditación profunda y también durante la hipnosis y las experiencias cercanas a la muerte, el oído es el sentido que se pierde al final, el que permanece activo durante más tiempo. Entonces yo creo que hoy es muy bueno reflexionar en todo esto porque las palabras nos van a acompañar y el viento es parte de pues de nuestro contexto, siempre está presente.
¿Cuántas veces hacemos un ademán, no? Quieres enviar un mensaje o enviar un beso, por ejemplo, lo pones en la mano y le soplas, ¿no? Entonces, si nuestras palabras nos van a acompañar a los demás, pues que sea un discurso con amor, un discurso que a lo mejor algunas veces tenga que enfrentarte a tu verdad, pero siempre que vaya acompañado de amor. No podemos pensar que hemos logrado el lenguaje, esta capacidad que nos hace diferente al resto de la creación, porque ciertamente también los animales se comunican y las plantas se comunican, pero en el hombre el lenguaje es magia pura. Entonces hoy creo que Hécate está para recordarnos que tenemos que ser muy sutiles y muy amorosos con nuestras palabras. Y veo yo la flecha, ¿no? La dirección, tener conciencia también de hacia dónde dirigimos nuestras palabras, cuál es el discurso que vamos a emitir, qué es lo que va a ser esa palabra. Tiene mucho poder, la palabra tiene mucho poder. Yo ahorita que ustedes hablaban y referían el viento, veía yo las imágenes, veía yo esa serpiente y realmente si tuviéramos un sonido que evocara ahorita el viento, no sé, imagínate, estamos viendo, bueno, hasta veríamos que la serpiente se mueve, porque está ahí ese movimiento en las ondulaciones. Entonces, el viento es esa música que todos llevamos dentro, es ese aliento que nos dieron con el que vamos a construir las palabras. Y no podemos no recordar que ese ojito proyectado que tiene, por ejemplo, el Hécat, pues nos hace pensar en que tenemos que ver más allá. Y si estamos dotados del lenguaje, a través del viento vean a viajar nuestras palabras, que esas palabras que acompañen a los demás sean amorosas. Y si vamos a hablar de una verdad, que sea una verdad pero plantada con amor. Entonces creo que hoy toca recordar eso en este momento en el que estamos generando, estamos creando. Desde ayer venimos creando y hoy estamos hablando de la creación a través del viento, pues que son las palabras. Muchas gracias, Lili. El otro elemento que compone la coordenada es el numeral Matlactlihuan-Ome. Sabemos que cada uno de los tonali precisamente tienen como característica estar compuestos precisamente por digamos, dos elementos principales. Uno que es tangible, físico, visible, experimentable, y el otro que es totalmente intangible, inalcanzable, inacible, que es el numeral, y por eso el numeral, lo mencionamos hace rato, no aparece expresamente en el tonalamat, sino que lo inferimos mediante la posición que tiene la trecena, así que el número es lo que vincula al glifo con su posición dentro de la trecena, que es el dato más relevante que podemos conocer y que le da contexto a toda la lectura. Y en este caso nos encontramos, como ya mencionamos también, casi al final de la trecena Seosomatli. Y el numeral Matlaclihuanome, es decir, el 12, bueno, pues tiene como acompañante al señor Tlahuizcalpantecutli. En ese sentido, el numeral 12 tiene todo que ver con la aurora, todo que ver con lo colorido, lo bello y lo hermoso que también viene con la aurora. Recordemos que en el amanecer, antes de que el sol se asome, en la época que le corresponde a Tlahuizcalpantecutli, porque recordemos que, paréntesis, Tlahuizcalpantecutli y Xolotl, ¿sí? Son dos personajes que también están asociados al complejo de Quetzalcóatl y al complejo venusino. Representan Tlahuizcalpantecutli, el Venus matutino, el Venus, el lucero del amanecer, y Xolotl representa el opuesto, es decir, el Venus en su etapa vespertina. Sabemos que Venus tiene una trayectoria aparente, porque la estamos viendo desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, plantados en la Tierra, y esa trayectoria tiene varios estadios, así que es uno de los astros, digamos, más complejos de tanto de seguir como de comprender. Sin embargo, sabemos que lo tenían perfectamente calculado y perfectamente ya observado, de tal manera que compone gran parte
digamos, de las cualidades que tiene el Tonalpohualli. Muchas de ellas provienen justamente de la observación de Venus, de la Luna y del Sol, ¿sí? Poniendo a Venus en un lugar muy preponderante. Incluso hemos llegado a comentar que Venus parece ser el director de orquesta de el conteo temporal. Y bueno, pues Tlahuicalpantecutli está el día de hoy aquí presente, representando, como les decía, la parte de la aurora. Antes de que el sol salga, sale Tlahuicalpantecutli y él es vamos a decirlo así, como el heraldo del sol, el que anuncia la salida del sol y que lo acompaña en su salida desde el Mictlán. El sol estuvo ya en el Mictlán, viajó, estuvo toda la noche ahí alumbrando a los muertos y surge de nuevo para alumbrar a los vivos y a todo pues, la realidad que conocemos. Se hace el día, pero antes de que el sol salga plenamente, hay un espectáculo de colores y de luz muy hermoso, que es algo muy bello y que dura muy pocos segundos, a veces hasta un minuto, minuto y medio tal vez, pero no más de eso. Y ese es el ámbito del señor Tlahuicalpantecutli, esa parte de la aurora y esos colores tan hermosos. Por lo tanto, la coordenada a través del numeral 12 adquiere esta cualidad de belleza y de colorido, porque además tenemos, como el otro acompañante, sabemos que siempre son dos los acompañantes del numeral, y en este caso es un ave hermosísima que es nada más y nada menos que el Quetzaltóatl, nuestro queridísimo y famoso Quetzal, que también aparece profusamente representado, no solamente como el animal en sí, sino como metáfora, y también aparece bastante como adorno a través de sus preciosas plumas que eran tan valiosas en el México ancestral. Hasta la fecha también lo son. Desgraciadamente, antes tenía un valor sagrado y ahora tiene un valor comercial, lo cual pues ya ha logrado que el quetzal de por sí esquivo, de por sí no se deja ver. Bueno, pues ahora ya hay cada vez menos de estos preciosos animales y afortunadamente no gustan con convivir cerca del ser humano, así que procuran andar lejos porque si no, ellos saben seguramente que si se acercan a nosotros los vamos a depredar. Así que la Huizcalpantecuhtli y el quetzal le otorgan una carga de hermosura y de belleza muy particular a esta coordenada, que es la coordenada penúltima de la trecena C o Somatli. En la trecena casi siempre el 12 forma parte de la parte estructural de la trecena, porque en este caso el 12, que es asignado al Mictlán o a Mictlampa como rumbo, lo tenemos en el número, lo tuvimos en el número 4, lo tuvimos en el número 8 y ahora lo tenemos en el 12, de tal manera que se vuelve como una especie de soporte, como una especie de conductor. Recordemos que mañana ya tenemos el cierre de trecena y por lo tanto llegamos a la última parte de transgresión, podríamos llamarle así, pero recordemos que todas esas transgresiones que se logran a través de la trecena se soportan casi siempre en estos números y en este caso esta trecena está totalmente soportada en Mictlampa. Así que el 12 es la parte superlativa de esa estabilidad y de esa estructuración que se plantea a lo largo de la trecena, así como el 4 tiene la solidez de la mesa, de los 4 rumbos y el 8 escala esa solidez, el 12 pues ya es una estructura y una solidez totalmente consolidada, ¿no? Yo me lo imagino casi como un edificio hacia arriba, sobre el cual vamos a terminar de construir el conocimiento y el aprendizaje que nos dio esta trecena. Hoy precisamente andamos sin la aparición de Venus en los cielos, porque Venus está en este momento en un periodo de transición, está pasando de haber sido Tlahuicalpantecutli durante un periodo que se acerca además demasiado a los 260 días. No es un periodo estable porque la aparición de Venus depende generalmente tanto de la geografía, del lugar en el que nos encontremos situados, como de condiciones climáticas. Pero si nos ponemos a pensar en más o menos cómo se dan esas transiciones, tienen mucha cercanía a los números del Tonalpohualli. Porque, por ejemplo, más o menos
y ya hablo de la experiencia 100% de estarlo cazando en las mañanas para verlo, ¿no? Permanece en el horizonte vespertino alrededor de 260 días. Después desaparece de ahí y rápidamente, más o menos entre 10 o 13 días, dejamos de verlo y reaparece por el lado oriente. Y ahí se está otra vez unos 200 y tantos días, que generalmente le anda pegando a los 260, más o menos, no se aleja mucho de ahí. Y desaparece, como en este caso, y hace un viaje que podríamos más o menos contabilizarlo cercano a los 50 y tantos días, a lo mejor se lo podemos rematar en 52. De tal manera que estaremos volviendo a ver a Venus, pero que ahora será Xolotl, porque aparecerá vespertino. Yo calculo que por allá de el solsticio de invierno, por allá del 21 de diciembre, échenle ustedes más o menos un cálculo, estaremos viendo reaparecer con toda certeza en esas tardes invernales otra vez a este astro, pero con un aspecto completamente distinto. Porque en las tardes, cuando Venus se ve vespertino, se ve Xolotl, se ve más amarillento, más de un color muy distinto. Pero cuando se ve en las mañanas, adquiere un color único. Un color que yo disfruto mucho levantarme a admirar, porque es como un color turquesa. Es un color aguamarina, es un color verde, es algo que verdaderamente conmueve a la hora de verlo. Y creo que precisamente esa es la belleza que está reflejando tanto Tlahuizcalpantecutli como el Quetzal. Esa maravilla que tiene Venus al aparecer en la casa del amanecer, en la casa de la aurora, es precisamente esa belleza. Belleza es precisamente eso que nosotros tenemos, lo hemos platicado en esta trecena varias ocasiones, es algo que tenemos necesidad como seres vivos de saber distinguir y de saber encontrar, que sabemos que no depende de lo físico necesariamente, de un estereotipo de cualidades en seres humanos, sino más bien depende de una suma de cualidades que se tienen mucho más profundas, ¿no? Un ave o una flor representan la belleza no necesariamente por eso, sino porque la suma de sus atributos genera una armonía, como es el caso del Quetzal. Entonces, esa belleza es algo que nosotros podemos distinguir y si aprendemos a distinguirla, comenzamos a distinguirla en todo lo que está a nuestro alrededor, en lo que observamos, en las cosas que generalmente nos pasan desapercibidas, pero que están ahí y que se convierten en un verdadero mensaje de lo que estamos viendo. El lenguaje primigenio, el lenguaje esencial que nos conecta con la divinidad, precisamente es el lenguaje que utiliza el Tonalámatl y el Tonalpohualli en general, que es el lenguaje de las imágenes. Esas imágenes precisamente tienen esa carga. Si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros tenemos experiencias oníricas, lo que vemos son imágenes. Y esas imágenes también están presentes en lo que estamos viendo en tiempo real en la naturaleza. Cuando vemos que se nos acerca un colibrí, cuando vemos que pasa volando un coscacuautli y ahí está planeando en lo alto del cielo, cuando vemos a una montaña majestuosa, cuando vemos el aparecer de una flor. Yo tuve hoy la maravillosa sorpresa. Tengo aquí en mi casa una planta muy hermosa y les voy a decir por qué es hermosa. Porque esa planta fue un regalo que mi abuelo paterno, o sea, el papá de mi papá, le hizo a mi mamá. Le regaló esa planta pequeñita. Mi mamá la cuidó toda su vida y ahora yo la tengo aquí. Y hoy, ayer precisamente, vi que esa planta dio una flor. Eso es la belleza, pero se dan cuenta, representa esa belleza, no solamente la flor en sí, que es maravillosa, es hermosísima, es blanca, es increíble, sino que además representa toda esa carga que tiene de haber sido comunicada, que haber servido como algo que se pasó de mano en mano para estar aquí y emerger y también cumplir esa función que se suma a la belleza y a la conciencia y a la capacidad de apreciar la belleza de la vida y de ese tona que se convierte en esa conciencia de la flor, en esa conciencia del árbol, en esa conciencia de mi Squinty, de mi perro que ahorita está aquí junto a mí, en esa conciencia de todo lo que estamos viendo. Entonces esa belleza es importante apreciarla y es precisamente la que constituye la base, la estructura.
Cuando llegamos al punto en que somos capaces de apreciar lo bello, entonces estamos listos para hacer ese paso final que vamos a hacer mañana. Recuerden que hoy tenemos un día, un tonali en el cual las imágenes mánticas nos van a indicar todavía un gran sacrificio hoy, una acción de autosacrificio precisamente, porque nos estamos preparando para mañana cerrar la trecena y recibir y abrir un cofre, ¿no? Y tener esas condiciones. Ahora veíamos ahí, nos estamos adelantando un poquito en la imagen, vimos a Tlazolteo un momento, que precisamente es la señora de la noche y que es justamente la que nos va a venir a dar esa fuerza de la parte femenina, de lo que yo siempre la relaciono con la parte materna, muy de una manera quizá muy personal, porque mi mamá era Océlotl, ¿no? Mi mamá era Macuili Océlotl, y siempre que pienso en ella me acuerdo de Tlazolteotl, ¿no? Y pienso que todos hemos tenido nuestro Tlazolteotl. Y además, por si fuera poco, vemos aquí a Tlazolteotl que tiene a la serpiente de coral, pero en este caso la tiene ahí también formando parte digamos, está situada en donde están los órganos sexuales porque implica esa posibilidad de creación. Y la posibilidad de creación siempre es la opción de todos nosotros que somos seres vivos, la oportunidad de generar, de hacer algo, de dejar algo que trascienda, ¿sí? A veces son acciones, ¿no? Una de nuestras acciones puede cambiar la vida de otros, ¿no? Una pequeña, mínima acción, y a veces, como lo decía hace un momento Lili, también la palabra puede cambiar, ¿no? El curso de la vida de los demás. Yo he tenido grandes maestros que me han dicho palabras muy, muy enriquecedoras que me han modificado realmente el camino a seguir en este mundo. Y todo eso está ahí, pero también vemos a Tlazolteo que no viene sola, está portando una ofrenda. Tiene ahí un atado de leños en sus manos y tiene un auteloloctli, lo cual también nos hace pensar en esta noche ella también nos está invitando al ritual. Pero esa parte del ritual ya la veremos un poquito más adelante cuando analicemos las imágenes mánticas que están para el día de hoy. Se me pierde luego donde está el micrófono. Sí, fíjate qué bonitas imágenes y todo lo que de ellas puede uno analizar y todo lo que se desprende y ciertamente estamos en una coordenada que sigue reforzando esa idea de la creación. Tenemos a ese lucero de la mañana, a la Huizcalpantecutli, que nos viene a recordar ese inicio del ciclo, ese despertar. Y yo me pregunto, cuando amanece el día, bueno, hoy qué toca, hoy qué tengo que aprender, eh, qué voy a descubrir, porque creo que cada día es un descubrimiento que uno va haciendo y todos los sentidos tienen que estar dispuestos para ello, ¿no? Tenemos que aprender a ver esas señales que yo les digo que la vida nos va poniendo para que nosotros podamos ir entendiendo el mensaje, así como estas imágenes mánticas. Como bien decías, Tlazolteotl, pues es la generadora de la creación, es la que hila el destino, la tejedora, es la gran, eh, como tú la quieras ver, puede ser la gran madre, la gran consorte, pero ella está representando a ese amor que mueve los corazones, ¿no? A ese apapacho, a esa ternura. Yo digo, cuando le dicen la comedora de inmundicias, pues no, está mal aplicado, es la que te limpia, la que te purifica, es esa escucha que a veces necesitas, ¿no? Porque cuántas veces traes algo atorado y el hombre, gracias al lenguaje, puede expresar eh, de por sí se expresa, porque aunque no tuviera la palabra activa, se expresa, pero cuando puede emitir la palabra, emitir ese sonido, eh, las palabras de verdad tienen poder y ella es la escucha, ella sabe de dónde viene esa palabra que estás dando, sabe de dónde viene ese mensaje, si viene de tu parte sexual, si viene de tus vísceras, si viene de tu intelecto, de tu corazón, porque de verdad hasta la modulación que le das a la palabra, al sonido, dice mucho de lo que tú eres, ¿no? Por eso hoy creo que hay que recordar que tenemos que ser también esa escucha eh, fina
hacia el mensaje que los demás emiten. Fíjense que les quiero platicar una anécdota que recordé ahorita que ustedes estaban hablando de que a veces, y que mencionaste la soltero y a tu mamá, yo que soy maestra de adolescentes y que también soy madre, a veces surge ese personaje y que hablamos de Hecat que tiene su máscara, ¿no? Eh, a veces estoy en el aula y mi personaje de madre surge sin que yo a veces me lo proponga, porque cuando tú aprendes a ver al otro, a escuchar, y bueno, hasta llegó una jovencita, es una muchacha alta, no sé si recuerdan en los cuentos de a Pipi y Calzas Largas, que era así como larguirucha, como Sangaruta, así es esta chica. em, y se acercó para decirme que tenía que irse y que ya no iba a regresar a la clase, pero yo en su tono de voz escuché como un nerviosismo, ¿no? Entonces me levanté y saltota. Yo le llego, creo que como a la barbilla, porque en una ocasión le dije, ¡ay, qué alta eres!, ¿no? Y ella no le gusta ser tan alta. Entonces me levanté y, y así me nació y le di un abrazo. Le di un abrazo y entonces, como le quedo por acá, por la barbilla, me estiré un poquito y le dije al oído, no sé qué te sucede, pero recuerda que yo te quiero mucho y que aquí estoy para cualquier cosa que se te ofrezca. Y se soltó a llorar, así. Y todos los estudiantes que estaban sentados se quedaron así, ¿no? Yo tuve ese impulso y no me detuve. Y, y entonces pues, se suelta a llorar y me dice, maestra, es que me siento muy triste y hace rato me quería tirar del barandal. Y yo me quedé así, porque mi salón está en la parte alta. Entonces me quedo así y le dije, no muchacha, no hagas eso, si yo te quiero tanto, ¿cómo me vas a dejar el corazón roto? Le dije, no hagas eso. Vamos, ¿ya hablaste con tus papás? Sí, ya vienen para acá. Bueno, entonces yo te acompaño. Y ya la acompañé a la salida, y pues ya vi a sus papás y todo, pero, y le volví a decir, y acuérdate que aquí estoy, cualquier cosa que necesites, aquí estoy y te quiero mucho. Y ya después pasaron como 3 días y ya regresó a clases y ya totalmente diferente. Me dice, maestra, gracias por lo que me dijo. Y yo digo, bueno, a veces uno, y más en estos tiempos en que, pues ahora nos dicen, cuidado con lo que le dices a los jóvenes, cuidado con que los abraces, cuidado con que te les acerques, porque ahora ya todo está hay mucha como miedo a expresar las emociones y todo es acoso, todo está prohibido y pues yo no me detuve, tuve ese impulso, ¿no? Entonces, por eso decía yo, en esta coordenada, el mensaje que demos, que sea siempre con amor y que estemos en esa escucha atenta a esa observación del otro, porque también recordemos que Ejecat es el segundo signo, es el dos, es el otro, es el ser dual con el otro, el ser empático, ¿no? Y si estamos con la solteot, pues toca ser esa madre amorosa o esa consorte amorosa, esa otra persona que dé esa caricia con las palabras o esa caricia con la escucha. ¿Cuántas veces solamente alguien quiere que lo escuchemos y que le demos un abrazo sin decir palabra, ¿no? Pero ¿cuánto dice nuestro cuerpo cuando le damos a alguien un apapacho? Entonces, que sea hoy reflexionar en esa parte, eh, sacar a esa tlazolteo y sanar a los demás. Jodorowsky tiene por ahí, si lo buscan en la red, él habla de la palabra y de cómo la palabra, dependiendo de dónde venga, toma la modulación, el sonido y todo, ¿no? Hasta si estás oyendo hablar a un político que habla así como que no abre muy bien la boca, es que cuidado que está diciendo alguna mentira. Entonces, hoy toca, de verdad, que nuestras palabras sean esa fuerza, ese tono que active a los demás o que cobije a los demás, ¿no? Que toca sacar, yo digo las mujeres porque bueno, somos muy maternales, lo tenemos pues como parte de nosotras que somos mujeres, pero los varones también pueden sacar ese lado
maternal y también pueden ser ahora sí que el apapacho que alguien esté necesitando, ¿no? Entonces toca como con esta coordenada de Hecat y que tenemos a Tlahuizcalpantecutli. Fíjense que estaba buscando, hace rato vi un relato muy bonito, acá está, mira, ya lo encontré, y que habla sobre Tlahuizcalpantecutli. Se llama El sapo y la estrella. Dice, en esa noche sin luna, el sapo creyó que las estrellas eran luciérnagas. Voraz subió a la roca más alta y estiró su lengua hacia ellas. Rabió mucho por no poderlas devorar. Al ver el lucero del alba, se olvidó de todas las otras estrellas. Al cabo de mirarla un buen rato, tan inmóvil como una estrella de piedra, se puso a llorar. Mi amada, cuán equivocado estaba. Yo te quería comer. Ahora, con toda mi alma, quiero que tú me comas. Bueno, pues sigamos con nuestra lectura. Muchas gracias, Lili. Vamos a continuar ahora con las imágenes de pronóstico, que son las imágenes que están, digamos, ya en otro terreno, ya no son los símbolos que acompañan a cada uno de los elementos que forman la coordenada, sino que ya son los que nos dan una acción, una prescripción o una descripción de algo que debemos tomar en cuenta precisamente para poder tomar una acción con respecto a lo que la coordenada nos dice. Es decir, vemos casi siempre escenas de tipo ritual. Y con ritual, bueno, recuerden que el ritualizar algo es volver algo sagrado. Es cuando pasamos de una acción, de una actividad, ¿sí? De una acción ordinaria, rutinaria, y la convertimos en algo significativo, en algo sagrado, en algo mítico. Y mítico no en el sentido de algo como de leyenda, no para nada. Con mítico me quiero referir a que estamos logrando, a través de ese acto sagrado, de ese acto ritual, salirnos del tiempo y el espacio mundanos y transportarnos a un tiempo primigenio, mítico, sagrado, que está fuera de este tiempo. Es decir, nos transportamos a otro momento, en otro lugar, en otra situación, y podemos experimentar precisamente estar fuera de la rutina, fuera de lo ordinario. Esa es la función que tiene el ritual. Y el ritual no tiene que llevarse a cabo necesariamente en lugares espectaculares con parafernalia y miles de personas. No, el ritual, incluso el que el Tonalama nos propone, es un ritual íntimo, es un ritual personal. ¿De qué manera nosotros ritualizamos, de qué manera nosotros le damos significado a cada una de las acciones que llevamos a cabo en el día? Puedes ritualizar tu despertar, puedes ritualizar tu hora de acostarte, puedes ritualizar tu momento de comida, tu momento de diversión, tu momento de descanso. Todo lo que podamos hacer en el día, podemos de hecho ritualizarlo. Es el significado y la carga simbólica que le damos a ese acto, que es un acto tan especial, porque al final el ritual lo que logra es que precisamente estemos plantados exactamente en donde estamos, en lo que ya se llama ahora el aquí y el ahora. Precisamente al salirnos de la rutina, que la rutina nos lleva por un flujo que a veces no es el más, el más adecuado, pero pues, la inercia nos lleva por ese lado, el ritual nos recuerda que es hoy y que estamos aquí y que estamos ahora, y que cada acción que estamos llevando a cabo es significativa y también importante para lo que sigue, porque cada acción tiene una consecuencia, una reacción. Así que si nosotros logramos ritualizar, logramos volver sagrado, volver significativo cada uno de nuestros actos, por pequeño e insignificante que nos pueda parecer en este momento, sabemos que va a tener una repercusión y unas consecuencias más calculadas y además también más benéficas para nosotros y para todos los que nos rodean. Así que el ritualizar es algo que nosotros también siempre hemos
enfatizado mucho en estas lecturas. Y bueno, pues el día de hoy justamente las imágenes de pronóstico nos están mostrando esta ritualidad como todos los días. Hoy en ambas imágenes hay un ritual y una ofrenda muy, muy especiales. En la imagen de la parte de abajo tenemos a nuestra típica y queridísima y deliciosa ofrenda de tamales, ¿sí? Que siempre se presenta en esas ollas preciosas de jade, también de color turquesa, de color azul verdoso, esos tamalitos tan deliciosos, y parte de esa ofrenda también la componen esas varas de madera aromática, de madera combustible, que pues, sabemos que era parte también, ahorita que mencioné que el ritual nos saca del tiempo ordinario. Entonces, bueno, también parte de ese sacarnos del tiempo tiene que ver con el ambiente que creamos para la ritualidad. Así que la música, los inciensos, la quema de copal o la quema de las maderas aromáticas y todo esto, nos transportan a otro tiempo distinto, nos sacan de nuestro ámbito rutinario y nos transportan también a ese otro lugar sagrado, lugar mítico. Entonces tenemos aquí a las maderas aromáticas, como el ocote, por ejemplo, y tenemos el octeloloctli, que ya hace rato también lo vimos, que es esta bola de caucho que también se quema y también se le añadían ciertas eh, especias o cuestiones y esencias para poder también ser parte del aroma y de la atmósfera que se crea a través de esta quema. Estos elementos además están colocados en una especie de vasija, pero en realidad es un adorno de papel que lo contiene, porque el papel pues, también se va a quemar. Es decir, la madera, la bola de caucho y ese papel, todo va a ser quemado. Y además, estos elementos, todos ellos están llenos de flores, rodeados de flores. Como siempre lo hemos mencionado, la flor, donde quiera que coloquemos una flor, inmediatamente la belleza se hace presente. Algo que tiene una flor, inmediatamente es algo hermoso, algo bello, algo sagrado. ¿Sí? Hay muchos otros elementos como el chalchihuite y las plumas de quetzal que hoy también tenemos muy presentes, pero creo que la que más aparece, la que más, el recurso visual más socorrido para poder nos mostrar cuando algo es sagrado y es bello, es valioso, es precisamente la flor. Y vean cómo aquí las flores, bueno, pues, están por todos lados, ¿no? O sea, ya no cupieron más flores porque si no se iba a empezar a ver, ya no iba a haber armonía en la imagen, pero hasta eso, ¿no? Ponen la cantidad precisa de flores para que se vea bonito y que no se vea cargado de cosas, ¿no? Estos clacuilos de la antigüedad de veras eran unos artistas, diseñadores y, y pues unos sabios extraordinarios y que tenían pues la precisa manera de representar cada cosa sin excesos y tampoco sin quedarse con nada. Era una síntesis de la imagen tan precisa que logran comunicar de manera muy elocuente toda su carga simbólica. En la parte de arriba vemos otro ritual, otro ofrecimiento de otra índole. Abajo vemos ofrecimiento de comida, vemos la modificación del ambiente que estamos, en el que se genera la ritualidad, pero en la parte de arriba vemos al famoso y ya conocido autosacrificio. Estos actos literales y metafóricos también en los que sabemos que ocurrían ciertas punciones, cierta mortificación del cuerpo, cierto ofrecimiento del tona, porque con las punciones no era causar el dolor simplemente por sufrir, no, era causar el dolor, digamos que es la parte transitoria que ocurre para que tú puedas otorgar tu tona. Tú te estás sacrificando, estás otorgando tu propia vida, porque el tona es la vida, y el tona está en nuestra sangre, y si la sangre, no tenemos sangre, pues no vivimos. Así que al punzarnos estamos otorgando una parte de nuestra sangre, estamos haciendo una cierta reciprocidad para darle flujo a esa pues a eso que nos otorga la vida y que nos otorga la vitalidad para poder continuar existiendo. Entonces, sabemos que ese acto también pues era muy, muy socorrido, muy, fue la palabra,
en un acto muy difundido, ¿sí? Y que lo vemos presente en todos lados. Vemos personas punzándose en los brazos, en las orejas, en muchas otras partes del cuerpo. La punción también del miembro que hace rato mencionamos a través de Quetzalcóatl, con el cual otorgó parte de su esencia como numen para que existiera el ser humano. Esas punciones que tienen esa función ritual tan importante también forjan la voluntad y el aplomo del guerrero. Y ahí tenemos el brazo del guerrero precisamente sosteniendo esos tres elementos que sabemos que son parte primordial de todo ese ámbito de autosacrificio y del combate, de la guerra. Vemos a la espina de maguey chorreando sangre, ya fue utilizada la espina de maguey. Vemos también a la flecha que otorga dirección, fuerza, flexibilidad y objetividad, ¿sí? Y que es el elemento primordial y que representa casi siempre a la guerra y al guerrero. Y también vemos al tecpatl, al cuchillo de pedernal, filoso, ceremonial, tiene un mango muy largo, muy bonito. Esos tres elementos del sacrificio y de la guerra pues están presentes en el brazo de este guerrero que además lo está haciendo encima de un conjunto donde vemos a una montaña, un montículo. Yo pienso más bien que es un zacatapayoli, estas bolas de zacate, ¿sí? Seco, de hierba seca, que utilizaban para clavar las espinas de maguey y que luego al parecer eran incineradas. Entonces, bueno, pues ahí es donde se clavaban esas espinas de maguey ensangrentadas después de haber sido utilizadas, bueno, pues se clavaban ahí y ahí se ponía, ¿no? Era parte de esa ritualidad. Así que aquí tenemos dos escenas complementarias, 100%, en las que vemos dos tipos de ritualidad muy distintas, pero que si las combinamos y pensamos todo esto en relación, esta ritualidad, esta, esta oportunidad de volver significativo y sagrado algo, en relación con todo lo que ya mencionamos a través de Hécatl, a través de Tlazolteotl, a través de la belleza de Tlahuizcalpantecutli, de los colores, del Quetzal y de todo esto, vamos a conjuntar una serie de ideas que nos pueden dar eh, una forma muy sólida y muy concreta de conducirnos el día de hoy para aprovechar plenamente el tonal. Una de las instrucciones principales del todo el Tonalámatl, que es el ejercer el ritual de una manera constante, incorporarlo en nuestra vida, que es algo que ya hemos perdido la forma. En nuestra sociedad actual se ha despreciado completamente la formalidad. Y es muy importante, la formalidad además tiene una conexión directa con lo natural, porque lo natural tiene forma. Sí, todos los procesos naturales son formales totalmente, tienen forma. Entonces, a la hora que nosotros ejercemos esa formalidad en nuestra vida a través del ritual, estamos precisamente incorporando esa esencia natural y sobre todo estamos generando esa posibilidad de entrar en contacto con esa conciencia expandida que tenemos. Esa conciencia expandida que, por ejemplo, se descubre a través del sueño, cuando empezamos a tener actividad en el sueño, nos damos cuenta que la conciencia no está contenida en el cuerpo, sino que extiende sus fronteras y sus alcances y sus límites. De alguna forma, esto es algo que podemos hacer también en el mundo de la vida diaria a través de ese ritual, porque ese ritual precisamente lo que nos permite a través de estos aromas que están ahí expresados a través de esos leños de ocote, que lo primero que tienen los leños de ocote es que son fuertemente aromáticos, producen un perfume al combustionarse, una luz y sobre todo, en especial, provocan un humo negro tan denso que hasta provoca vírgulas en el aire de tan denso que es ese humo que generan, pues es todo lo que nos da el ambiente de transformar nuestra realidad presente y meternos en esa otra realidad que también nos incumbe, que no estamos separados para nada de ella, que nos hemos alejado de ella pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Ha comenzado este proceso en primer lugar, de vandalizar la ritualidad y en segundo lugar, fue como verla como algo que nos hacía daño, como algo que nos perjudicaba hacer el ritual. Pero no, no, en realidad no. En realidad el ritual es parte de nuestra vida y también es parte de lo que Quetzalcóatl mismo, que hoy está auspiciando este Tonali, nos enseña. Porque como lo decía yo al principio,
Él representa al oficiante arquetípico, al que ejerce el ritual, al que personifica ese ritual. Y justamente este ritual, como lo expresaba hace un momento Gerardo, es un ritual que sobre todo se presenta como un acto individual, el de abajo, porque en la imagen de arriba también me comunica dos sentidos. La imagen superior me hace pensar con esas 4 espinas y la espina que está blandiendo el guerrero, que fíjense nada más, suman 5. Ya hemos platicado muchas veces de la carga que tiene el número 5. No se puso esto al azar. Incluso podemos notar que en el centro de ese Zacatapayoli, que también está ahí bien representado y que está presente en muchos relatos como el del mismo Nanahuatzin, que los utilizó para clavar ahí las espinas de su propio sacrificio previo a su transformación. Tenemos ahí reservado en el centro prácticamente un espacio para clavar una quinta espina que implica ese punto ya de avance, ese punto de transformación y de cambio. Pero también me hace pensar que esas espinas, como el atado de las cañas, puede representar también esa forma simultánea en que nosotros vamos a hacer un sacrificio, pero que hay otros que están con nosotros, que son parte de nuestra comunidad, que también lo están haciendo, que también se están sumando al autosacrificio. ¿Qué es el autosacrificio en general? El autosacrificio representa, por ejemplo, el no dejarse vencer por el miedo, porque no podemos evitar el miedo. El miedo que justamente aparece ante situaciones que nos pueden poner en riesgo, pero también el miedo aparece en situaciones que nos van a transformar. A veces tenemos que nos da cierta preocupación, cierto temor, eh, que vamos a cambiar, que algo de nosotros va a morir, que vamos a dejar de existir de una forma en la que conocíamos. Nos vamos a alejar de lo conocido para entrar en lo desconocido. Eso también provoca miedo. Y el autosacrificio precisamente lo que nos motiva es a no tener ese miedo, a que no nos domine, a que podamos trascenderlo y transformarnos. Pero también el autosacrificio implica el control de la voluntad, porque a veces también nos podemos dispersar, nos podemos disgregar, y ese autosacrificio nos indica hacer precisamente todo, a quitar todo lo que está alrededor, a todo aquello que no nos permite avanzar y que nos va en un momento como este a permitir dar ese brinco, porque mañana, como les decía, ya verán las imágenes de mañana, son muy especiales. Entonces hoy tenemos que hacer esa transformación. De una manera muy práctica, a mí me parece que este autosacrificio lo podemos utilizar en nuestra vida diaria como algo que sabemos que no tiene que estar ahí, que algo que quizás hasta nos hace daño, ¿no? Puede ser todo tipo de cosas, ¿no? Puede ser algo, un apego que tenemos a un hábito, a un vicio, ¿no? Eh, y que este es un buen momento para poder trascenderlo, para poder decir, ¿sabes qué? Pues sí, voy a hacer esa acción que me va a costar mucho trabajo, que va a implicar un desafío a mi voluntad, pero que me va a librar de algo que o me está dañando o me está impidiendo generar ese paso que tengo que dar hacia mañana, porque mañana ya verán, vamos a descubrir un cofre, vamos a destaparlo y vamos a obtener una joya como resultado final de esta trecena que ha sido intensa y activa, ¿no? Además vemos ahí otros elementos interesantes. Vemos la lanza, que es el emblema del guerrero, vemos un brazo de guerrero ahí, esa lanza que es direccionalidad, que además tiene ahí la representación total de la vida de un guerrero, que tiene que ver con ese valor, con ese dominio del miedo, esa capacidad de eh, sobreponerse al miedo y avanzar. Y que también tiene la cualidad de estar en una preparación constante, de un desarrollo constante de toda su vida. Y también tenemos ahí el Tecpatl, que me recuerda mucho la imagen que tenemos para el día de hoy, el Tonali que está terminando, que ya no estamos de noche, ya terminó la noche, pero justamente en esa noche veíamos ese descenso de un Tecpatl atravesando el cielo y cayendo hacia nosotros, viniendo hacia nosotros. Y nos tocó ver en ese Tecpatl, en este Tonali que está terminando hoy, estamos a punto de empezar este nuevo, del que estamos hablando, pero todavía nos encontramos en el aura de este Tonali que está terminando, que Matlactli Huancesipactli, un Tonali que era todo el engendrar. Y ese Tecpatl también me recuerda mucho una metáfora que viene en el Chilam Balam de Chumayel, donde hablan del Tecpatl como una semilla de calabaza.
Y ayer que hablábamos de engendrar, pensaba también en esa posibilidad de la semilla como algo que nos permite engendrar. También el TECPATL tiene atribuciones de direccionalidad. El TECPATL era un instrumento para cortar, para abrir, para separar, para analizar. Entonces, al sumar los atributos de esta coordenada con Quetzalcóatl aquí presente como el gran oficiante del autosacrificio, recuerden que el Tonalámatl abre con una imagen de un sacerdote con la piel pintada de negro y con un montón de instrumentos de autosacrificio en su cabeza, ¿no? Quetzalcóatl también representa eso, el autosacrificio, y aquí lo tenemos eh, cuádruple. Quiere decir que para el día de hoy, si ya estuvimos en Mictlán varias veces en esta coordenada, si ya hicimos un análisis de muchas cosas, si hemos ido depurando y además tenemos a Tlazolteotl, a quien, como bien expresaba Lili con mucha precisión, representa también esa madre que, como yo también pienso en mi madre, que era una persona con la que yo podía hablar de una manera muy clara y muy directa y contarle todas mis cosas sin ninguna reserva y con toda la confianza. Creo que también podemos aquí revelar algo que podamos emplear hoy como autosacrificio. En fin, las opciones son múltiples, pero lo que sí es que podemos establecer hoy, tomar una decisión que trascienda al resto de nuestra vida, ¿no? Puede ser algo que apenas sea visible, pero que pueda llegar a ser excesivamente significativo. Y además tenemos esa posibilidad de apreciar lo más bello a través del 12, a través de Tlahuizcalpantecutli, a través del Quetzal, ¿no? Y qué más bello puede haber que nuestra propia esencia que hoy puede verse modificada y hoy puede verse acrecentada, ¿sí? A través de esa acción de autosacrificio que creo que es la esencia de las acciones de la imagen mántica, ¿no? De las imágenes mánticas de hoy. Así que el tonali de hoy, la noche de hoy, nos promete, nos propone esa preparación previa. Ya vamos de cierre de trecena, mañana ya nos toca leer la imagen de la próxima trecena, así que ya vamos de salida. Creo que vale la pena hacer esta última preparación para llevarnos todo lo que nos ha estado entregando esta trecena en cada uno de sus tonales y cerrar con broche de oro con esta acción, gran acción de autosacrificio. Así que, pues a prepararnos, a ejercer el ritual, a incorporar la ritualidad a nuestra vida y a incorporar esa forma de encarar y sobreponernos a lo que nos pueda llegar a dar miedo. Qué qué bonitos mensajes del Tlacuilo y el tuyo, Rolando. Eh, ahora sí que me detonaron y puse la sangre a galope. Fíjate, cuando tenemos miedo, la sangre se pone a galope. Y si nosotros venimos haciendo estos ejercicios de ritualidad, de autosacrificio, logramos domar ese impulso y controlar ese miedo y de verdad resignificar nuestras acciones. Podemos responder de manera diferente, ¿no? Porque normalmente el que tiene miedo y se exalta se pone violento. Pero cuando nosotros logramos a través de toda esta ritualidad y este sacrificio dominar esas emociones, porque no las vamos a desaparecer, van a estar ahí, son parte de nosotros. Eh, pero si nosotros logramos ser quienes las controlen, quienes las domen, quienes sea el que esté al mando, si nuestra conciencia con ese TECPAT sabe cómo reaccionar ante ellos, son como caballos que se desbocan, bueno, ya sé a cuál le voy a jalar la rienda y cuál voy a dejar que surja con más velocidad. Bueno, entonces yo podré canalizar todo ese tona a algo que construya y no que destruya, ¿no? Entonces, ahorita que hacía la reflexión de que venimos de esa coordenada en donde tuvimos las imágenes mánticas de la nocturnidad y ese TECPAT, yo escribí esto en lo que tú hablabas y todo lo que también decía el Tlacuilo. Anoche, a gran velocidad y con fuerza, un TECPAT descendió y se clavó en mi pecho, partió mi corazón y de él emanaron las semillas de la esencia divina que ignoraba poseía, y como vientos cálidos y fríos se dispersaron, y me supe prolífera, amor puro, sangre a galope, esa serpiente flechada
en la nocturnidad de la imagen del signo, que fue la que vimos hace rato, ¿no? Y como ese Hecat, pues hay que tocar la caracola, ¿no? Entonces preparen sus oídos, por favor. En llamas, en los 4 rumbos incendiados, arde a veces mi corazón, puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende en luz que sonríe para nadie. Cuánta belleza suelta, nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es del viento y el viento es aire siempre de viaje. Bene Hecat, tú con inspiración divina entusiasma mi corazón, receptáculo por excelencia del tona otorgado por Quetzalcóatl. Luego entonces sabré que yo soy la carne exaltada y viva que despierta para recorrer el mundo, pues yo soy también el viento. Un placer compartir. Excelente, Lili, muchísimas gracias por el toque del caracol y por las bellas palabras de cierre para este programa. Pues sí, el Hecatl representa muchas cosas muy relevantes, muy importantes, como todos los tonalis, la comunicación, la palabra, el aliento de vida, la música, el sonido, los viajes, ¿sí? También son ámbito de Quetzalcóatl y de Hecatl. Así que bueno, pues aquí están la serie de imágenes y la serie de reflexiones que nos llevan a, a meditar sobre todo esto. Y bueno, pues recordarles, hoy no tengo listo todavía el flyer, lo vamos a lanzar un poco más tarde, pero el día de mañana a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra lectura de la imagen de trecena que va a iniciar. Estamos por terminar ya esta trecena. El día de mañana vamos a leer la última de las coordenadas, que va a ser Matlacli J. Quetzpalin. Y en el mismo día de mañana, a las 3 de la tarde, vamos a anticiparnos un poquitín y vamos a leer la imagen de trecena que viene, la de trecena Sequetzpalin, 1 lagartija. Así que están cordialmente invitados. Ya mañana tendremos aquí el flyer para poderse mostrar, que estará listo hoy mismo por la tarde. Entonces, bueno, pues no nos resta más que agradecerles su atención. Esperamos que les sea de provecho toda la información y las meditaciones que les hemos compartido el día de hoy. Y recordarles que nos pueden pasar a visitar también en YouTube, a donde pueden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos, y también a través de Facebook y de Instagram, nuestros textos, nuestras imágenes, también estos videos en vivo, para que los compartan con las personas que aún no conocen a Caltonac y que, bueno, ustedes piensen que les puede interesar, pues, empaparse de toda esta sabiduría y de esta información que nosotros compartimos con todos ustedes. Así que gracias por su atención. Un fuerte abrazo para mis compañeros. Un fuerte abrazo también para todos los que nos acompañan. Excelente, excelente día y provechosísimo Tonali Matlacli Guanome. Sobre todo eso, ¿no? Recordemos que el mundo no cambia, pero sí los ojos con los que se mira el mundo. Y Claro. nada más para cerrar con broche de oro, me encontré este que dice, fíjense, un psicoanalista ciego se coloca en cada cuenca un espejo. Sus pacientes le dicen, gracias, doctor, por fin usted nos ve. Haciendo alusión a esa escucha que debemos de tener y a esos ojos bien abiertos al otro, ¿no? En este Ejecat, este signo tan bonito. Y bueno, pues hacer el viento, a recorrer caminos y a seguir. Un placer, de verdad. Un abrazo, hasta pronto.